La risa de Valeria cortó el aire como un cuchillo. Ahí estaba yo, parada en el salón de eventos de Guadalajara, con mi vestido azul marino que había usado en 3 bodas anteriores, mientras mi nuera me señalaba con el dedo delante de todos los invitados, y decía en voz alta: ¿En serio, doña Soledad? ¿No pudo comprarse algo decente para la boda de su propio hijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de 200 personas clavados en mí. Mi vestido, aunque viejo, estaba perfectamente planchado. Las costuras que yo misma había reparado la noche anterior no se notaban, o eso creía yo. Valeria llevaba un vestido de novia que había costado más de 100,000 pesos. Lo sé porque mi hijo Roberto me lo había dicho con orgullo, como si gastar el dinero que yo había ahorrado durante 20 años fuera un logro. El vestido de ella brillaba bajo las luces de la recepción, cubierto de pedrería importada de Francia. Según ella, no se cansaba de repetir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Las manos me temblaban. Quise decir algo, defenderme, explicar que había gastado mis últimos ahorros en el traje de mi hijo, en las flores que decoraban el altar, en la música que ahora sonaba de fondo, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. «Mamá no tiene buen gusto para la ropa, ya lo saben todos», continuó Valeria, pasándose la mano por su cabello perfectamente alisado en la peluquería más cara de la ciudad. «Pero bueno, lo importante es que esté aquí, ¿verdad? Aunque sea vestida como si viniera de un mercado de segunda mano». Algunas personas rieron, risas incómodas, nerviosas. Otras desviaron la mirada. Vi a mi hermana Mercedes apretar los puños, lista para defenderme, pero le hice una seña con la cabeza para que no lo hiciera. No quería arruinar el día de mi hijo. No por esto. Roberto, mi único hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 3 años, estaba parado junto a su flamante esposa. Esperaba que me defendiera, que le dijera a Valeria que se callara, que recordara todas las noches que trabajé limpiando casas para que él pudiera ir a la universidad. Pero Roberto solo sonrió incómodo y cambió de tema. «Bueno, creo que ya es hora del vals, ¿no, cariño?», dijo, tomando la mano de Valeria y llevándola hacia la pista de baile. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Pero no iba a llorar, no delante de ella, no delante de nadie. Había sobrevivido a cosas peores que la humillación pública. Había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a las noches sin dormir trabajando en 3 empleos. Sobreviviría a esto también. Lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía un secreto que cambiaría todo en cuestión de minutos, un secreto que haría que su sonrisa prepotente se borrara de su cara y que su risa cruel se convirtiera en un grito de horror, porque en ese momento las puertas del salón se abrieron, y cuando Valeria vio quién acababa de entrar, su rostro palideció, sus rodillas temblaron, y antes de que pudiera decir una palabra, se desmayó. Mi nombre es Soledad Ramírez García, tengo 62 años, y toda mi vida la he pasado en Guadalajara, México. Nací en una colonia humilde, en una casa de adobe con piso de tierra, la menor de 7 hermanos. Mis padres, que en paz descansen, eran gente trabajadora pero pobre. Papá era albañil y mamá vendía tamales en el mercado de Analco. Desde niña aprendí que la vida no iba a regalarme nada. A los 12 años ya ayudaba a mi mamá a hacer los tamales antes de ir a la escuela. A los 15 trabajaba de sirvienta en casas de familias ricas en el barrio de Providencia. Veía cómo vivía la gente con dinero y pensaba que algún día, con mucho esfuerzo, yo también podría tener algo mejor. A los 19 años conocí a Héctor. Era guapo, trabajador, albañil como mi padre. Me enamoré perdidamente. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Francisco de Asís. Yo llevaba un vestido blanco que mi madre había cosido a mano y él un traje prestado. Pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Roberto nació 2 años después. Fue el bebé más hermoso que había visto en mi vida. Tenía los ojos grandes y oscuros de su padre, y mi sonrisa. Juré que le daría todo lo que yo no había tenido: educación, oportunidades, un futuro mejor. Pero cuando Roberto tenía 3 años, Héctor me dijo que se iba, que había conocido a otra mujer, que ya no me amaba. Recogió sus cosas una tarde de julio y nunca más volvió. No dejó dinero. No volvió a ver a su hijo. Simplemente desapareció. Me quedé sola con un niño pequeño, sin educación universitaria, sin dinero ahorrado,
sin familia que pudiera ayudarme realmente. Mis hermanos tenían sus propios problemas, así que hice lo que tenía que hacer. Trabajé limpiando casas de lunes a sábado. Trabajé lavando ropa ajena los domingos. Trabajé de noche cuidando a ancianos enfermos. Dormía 4 horas al día. Comía lo que sobraba. Me vestía con ropa donada o comprada en el tianguis. Pero Roberto siempre tuvo comida en su plato, zapatos nuevos para la escuela y útiles escolares completos. Los años pasaron así. Roberto creció. Era un niño inteligente, estudioso. Nunca me dio problemas. Sacaba buenas calificaciones. Le gustaba leer. Soñaba con ser abogado. Y yo soñaba con verlo graduarse, con verlo triunfar, con verlo feliz. Cuando Roberto entró a la universidad, vendí el único bien que tenía, un pequeño terreno en las afueras de la ciudad que mi padre me había heredado. Con ese dinero pagué su primer año de universidad. Los siguientes años seguí trabajando, ahora además haciendo costuras y arreglos de ropa para ganar un poco más. Vivíamos en una casa pequeña que rentábamos en la colonia Mezquitán. 2 cuartos, un baño compartido con otros inquilinos, una cocina diminuta, pero era nuestro hogar. Yo lo mantenía impecablemente limpio. Las paredes estaban pintadas de blanco, y siempre había flores frescas que cortaba de los jardines donde trabajaba. Mi vida era simple, pero tenía sentido. Todo lo que hacía era por Roberto. Cada tortilla que hacía a mano, cada peso que ahorraba, cada hora de sueño que sacrificaba. Todo era por él, para que tuviera lo que yo nunca tuve, para que no pasara las hambres que yo pasé, para que pudiera elegir su propio destino. Nunca pensé en volver a casarme. Nunca tuve tiempo para mí. Los hombres que se acercaban se iban rápido cuando veían que yo no tenía nada que ofrecerles excepto trabajo y responsabilidad. Y estaba bien. No necesitaba a nadie. Tenía a mi hijo. Eso era suficiente. O al menos eso pensaba hasta que Roberto conoció a Valeria. Roberto conoció a Valeria en su último año de universidad. Ella también estudiaba Derecho, pero en una universidad privada y cara. Venía de una familia acomodada del centro de Guadalajara. Su padre era notario, y su madre daba clases de piano a niños ricos. La primera vez que Roberto me la presentó, yo intenté ser amable. La recibí en nuestra pequeña casa con el mejor pozole que pude cocinar. Limpié todo hasta que brilló. Me puse mi mejor blusa. Valeria entró mirando todo con desdén. No lo dijo con palabras, pero lo vi en sus ojos. La forma en que arrugó la nariz al ver nuestros muebles viejos. La manera en que se sentó en la orilla de la silla, como si temiera ensuciarse. El modo en que apenas probó mi comida. Está interesante, dijo sobre el pozole, con una sonrisa falsa. Roberto no notó nada. Estaba cegado por ella. Y yo quería que mi hijo fuera feliz. Si él la amaba, yo la aceptaría. O al menos lo intentaría. Los meses siguientes fueron difíciles. Valeria empezó a cambiar a Roberto. De repente mi hijo, que siempre había sido agradecido y cariñoso, empezó a avergonzarse de nuestra casa, de nuestra colonia, de mí. «Mamá, ¿por qué no te arreglas más?», me decía. «Valeria dice que pareces más vieja de lo que eres». «Mamá, ¿no puedes conseguir un trabajo mejor? Valeria dice que es vergonzoso que su suegra trabaje limpiando casas». «Mamá, cuando nos casemos, no podemos venir mucho a visitarte. La colonia no es segura para el coche de Valeria». Cada comentario era una puñalada, pero yo sonreía y asentía. No quería perder a mi hijo. No quería que me viera como un obstáculo para su felicidad. La boda se planeó rápidamente. Los padres de Valeria insistieron en pagar casi todo. Yo ofrecí ayudar con lo que pudiera, pero Valeria rechazó mi oferta con una risa condescendiente. «No se preocupe, doña Sole», me dijo. «Nosotros nos encargamos. Usted solo venga presentable, ¿sí?» Debí haberlo visto venir. Debí haber reconocido las señales. Pero el amor de madre es ciego, y yo amaba a Roberto más que a mi propia vida. La semana antes de la boda, Roberto vino a visitarme. Entró a la casa con una expresión incómoda. Se sentó en el sillón viejo, el mismo en el que había hecho su tarea toda la primaria. «Mamá», comenzó. Valeria y yo estuvimos hablando. Mi corazón se aceleró. Algo malo venía. Lo supe por su tono. Después de la boda, nos vamos a mudar a la casa que los papás de Valeria nos regalaron. Es en Zapopan, en una zona muy bonita. Y bueno, no tiene cuarto extra para visitas. Esperé. Sabía que había más. Lo que quiero decir es, tal vez es mejor que no vengas muy seguido.
Valeria necesita su espacio. Está acostumbrada a cierta privacidad. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi hijo, el niño al que había criado sola, al que había dado cada centavo que gané, me estaba diciendo que no era bienvenida en su nueva vida. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Lo que tú creas mejor, mijo. Roberto se levantó, me dio un beso rápido en la frente y se fue. No me preguntó cómo estaba, no me agradeció por nada. Solo se fue. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré por el niño que había perdido, por el hombre desagradecido en que se había convertido, por los años que había sacrificado para nada, pero todavía no había visto nada. La verdadera humillación vendría el día de la boda. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. La memoria es cruel con las mujeres como yo. Nos hace revivir cada sacrificio, cada lágrima, cada momento en que elegimos a nuestros hijos por encima de nosotras mismas. Recordé a Roberto a los 5 años, cuando tuvo fiebre tan alta que pensé que lo perdería. No tenía dinero para el doctor. Caminé con él en brazos bajo la lluvia hasta el hospital público. Esperamos 6 horas en la sala de urgencias. Él lloraba, y yo lo mecía, cantándole canciones que mi madre me había cantado a mí. Cuando finalmente lo atendieron, el doctor me miró con lástima. Necesita antibióticos. Son caros. Vendí mi alianza de matrimonio esa misma noche a un joyero del centro. No valía mucho, pero alcanzó para las medicinas. Roberto se recuperó. Mi dedo quedó desnudo para siempre. Recordé cuando tenía 8 años, y le prometí que iríamos al cine. Había trabajado horas extras para ahorrar el dinero, pero el día antes, se rompió la tubería del baño. Tuve que usar ese dinero para repararla. Roberto lloró. Yo también, en silencio esa noche. Te prometo que iremos pronto, mijo, le dije. Fuimos 3 meses después. Vi su carita iluminada con la película y pensé que todo valía la pena. Recordé su graduación de secundaria. Yo trabajaba de noche cuidando a una señora enferma y no tenía cómo llegar a tiempo a la ceremonia, pero le pedí prestado dinero a mi hermana Mercedes para el taxi. Llegué con el uniforme de trabajo a un puesto, oliendo a desinfectante. Roberto me vio entrar y sonrió. Esa sonrisa valió cada peso que debía. En la preparatoria, Roberto quiso entrar al equipo de fútbol. Necesitaba tenis especiales y yo no tenía el dinero. Trabajé haciendo el doble de costuras durante 2 meses. Le compré los tenis. Nunca le dije cuánto me había costado. Solo quería verlo feliz. Cuando cumplió 15 años, quiso una computadora. Todos sus compañeros tenían. Yo no sabía ni cómo prenderla, pero entendía que la necesitaba para la escuela. Pedí un préstamo a la señora para la que trabajaba. Tardé 1 año en pagarlo, pero Roberto tuvo su computadora. Recordé las noches en que él estudiaba y yo cosía a su lado. A veces me quedaba dormida con la aguja en la mano. Roberto me tapaba con una cobija y seguía estudiando en silencio. Esos eran momentos buenos, momentos en que sentía que éramos un equipo. Cuando Roberto decidió estudiar Derecho, yo no sabía cómo pagaría la universidad, pero encontré la manera. Vendí el terreno de mi padre. Trabajé turnos extras. Dejé de comprarme ropa nueva. Comía solo 2 veces al día para ahorrar. No me importaba. Él era mi inversión, mi futuro, mi razón de ser. Durante sus años universitarios, Roberto traía a casa libros enormes. Me hablaba de leyes, de justicia, de cómo algún día ayudaría a gente como nosotros. Yo lo escuchaba con orgullo, aunque no entendía la mitad de lo que decía. «Vas a ser un gran abogado, mijo», le decía yo. «Todo gracias a ti, mamá», respondía él entonces. Entonces, antes de Valeria, también recordé los momentos difíciles. Las navidades en que no había dinero para regalos y le explicaba que Santa Claus estaba muy ocupado ese año. Las veces que llegaba de la escuela preguntando por qué no teníamos coche como los demás. Las noches en que preguntaba por su papá y yo no sabía qué decirle. «Tu papá nos quería», mentía yo. «Solo tuvo que irse lejos». Con los años dejó de preguntar. Aceptó que éramos solo él y yo contra el mundo. Y yo creí que eso nos había hecho más fuertes, que nuestro lazo era inquebrantable. Qué equivocada estaba. Valeria llegó como un tornado. Hermosa, educada, de buena familia, todo lo que yo no era. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, empezó a alejar a Roberto de mí. «Tu mamá es muy tradicional, amor», la escuché decir una vez cuando vinieron a visitarme. «Es de otra generación», respondió Roberto. «No entiende cómo es el mundo ahora». Yo estaba en la cocina,
preparando su comida favorita, picadillo con papas. Lo había hecho 1000 veces. Pero esa vez, cada corte de cuchillo me dolía como si me estuviera cortando a mí misma. Los recuerdos eran como olas, seguían viniendo, uno tras otro. Recordé cuando Roberto se enfermó de varicela a los 7 años. Falté al trabajo para cuidarlo. Perdí ese empleo. Conseguí otro peor, pero no me importó. Él me necesitaba. Recordé cuando aprendió a andar en bicicleta. Yo corrí detrás de él por toda la calle, sujetándolo para que no se cayera. Cuando finalmente lo solté y vi que podía solo, lloré de felicidad. Mi niño estaba creciendo. Recordé su primera novia en la secundaria, una niña llamada Lupita. Me cayó bien. Era de familia humilde como nosotros. Lo trataba bien, pero terminaron cuando él entró a la universidad. «Necesito concentrarme en mis estudios, mamá», me dijo, y lo hizo. Roberto fue un estudiante ejemplar, el primero de su familia en ir a la universidad, el primero en soñar con ser profesionista. Y yo, su madre, la que lo había hecho posible, ahora era vista como un estorbo. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en el salón de la boda. La música sonaba, la gente bailaba, y yo seguía parada ahí, con mi vestido viejo azul marino, recordando todo lo que había dado y todo lo que había perdido. Intenté recomponerme. Respiré profundo y caminé hacia la mesa que me habían asignado. Estaba hasta el fondo del salón, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y los padres de Valeria. Ni siquiera estaba con mi hermana Mercedes. Me habían puesto con gente que no conocía. «Disculpe, ¿este es el lugar de Soledad Ramírez?», preguntó una señora mayor cuando me senté. «Sí, soy yo», respondí con una sonrisa forzada. «Ah, usted es la mamá del novio», dijo otra señora. «Qué boda tan elegante. Los padres de la novia son muy generosos, ¿verdad?». Asentí sin decir nada. Cada palabra era un recordatorio de lo poco que había podido aportar. La comida llegó. Era un menú de 3 tiempos que seguramente había costado una fortuna. Filete miñón, langosta, postres franceses. Yo apenas podía tragar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Desde mi mesa podía ver a Roberto y Valeria. Él la miraba embelesado. Ella sonreía a todos los invitados, posando para fotos, comportándose como la reina del lugar. De vez en cuando sus ojos me encontraban, y sonreía con crueldad. Después del vals, Valeria tomó el micrófono. Mi corazón se detuvo. ¿Qué iba a hacer ahora? «Buenas noches a todos», comenzó con su voz dulce y falsa. «Quiero agradecer a todos por estar aquí en este día tan especial para Roberto y para mí». Los invitados aplaudieron. «Especialmente quiero agradecer a mis papás», continuó. «Mami, papi, gracias por darme la boda de mis sueños, por pagar por todo, por hacer posible esta celebración. Sin ustedes nada de esto sería posible». Más aplausos. Los padres de Valeria se levantaron y saludaron con la mano, orgullosos. «Y también quiero agradecer a mi nuevo esposo», dijo, mirando a Roberto con ojos de cachorrito, «por elegirme, por amarme, por prometerme una vida llena de éxito y prosperidad». Roberto la besó. Los invitados suspiraron y aplaudieron más fuerte. Esperé que mencionara algo sobre mí, algo, cualquier cosa. Un simple, gracias a la mamá de Roberto por criarlo tan bien, lo que fuera. Pero Valeria continuó. «Y bueno, también agradecemos a todos los que nos ayudaron en la organización, a nuestra wedding planner Claudia, al chef, a los músicos». Hizo una lista de todas las personas que habían cobrado por sus servicios, pero ni una palabra sobre mí, ni una palabra sobre la mujer que había criado a su esposo, que había sacrificado su vida entera para que él estuviera aquí hoy. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Valeria devolvió el micrófono. La música volvió a sonar. Yo me levanté para ir al baño. Necesitaba un momento a solas. Necesitaba llorar sin que nadie me viera. Pero en el camino, pasé junto a un grupo de invitadas que estaban hablando. No me vieron, o no les importó que las escuchara. «¿Viste el vestido de la suegra?», dijo una de ellas con una risita. «¡Horrible!», respondió otra. «¿Quién viene así a una boda? Parece que lo sacó del baúl de su abuela». «Valeria me contó que es súper pobre», agregó una tercera, «que trabajó toda su vida de sirvienta». Imagínate, la suegra de Valeria, una sirvienta. «Pobre Roberto», dijo la primera. «Qué vergüenza tener una madre así». Sus risas me siguieron hasta el baño. Entré, cerré la puerta del cubículo y finalmente dejé salir las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Lloré por mí misma,
por mi dignidad perdida, por mi hijo que me había olvidado, por la vida que había desperdiciado. Cuando salí del baño, con los ojos rojos pero la cabeza en alto, decidí que me iría. No iba a quedarme ahí un minuto más. No importaba lo que pensara Roberto. Ya no importaba nada. Caminé hacia la salida. Pero antes de llegar, mi hermana Mercedes me interceptó. «No te vayas así, Sole», me dijo, tomándome del brazo. «No les des el gusto». «Ya no puedo más, Meche», le dije con la voz quebrada. «No puedo». «Sí puedes», insistió ella, «porque tú eres más fuerte que todos ellos juntos. Y porque esto todavía no termina». No entendí qué quería decir, pero Mercedes tenía una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «Confía en mí», me dijo. «En 5 minutos vas a entender todo. Solo aguanta 5 minutos más». Y entonces pasó. Las puertas del salón se abrieron. Un hombre entró, alto, elegante, con un traje negro impecable. Tenía el cabello canoso, pero se veía distinguido, poderoso. Caminaba con una autoridad que hizo que la gente se volteara a mirarlo. Y yo supe quién era incluso antes de que Valeria lo viera. Era el juez Fernando Mendoza, el juez más respetado de Guadalajara, el hombre que acababa de ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y cuando Valeria finalmente levantó la vista y lo vio caminando directamente hacia mí, su rostro se transformó. Primero confusión, luego reconocimiento, luego terror absoluto. Porque lo que Valeria no sabía, lo que nadie en esa boda sabía, era que el juez Fernando Mendoza y yo teníamos una historia. Una historia que estaba a punto de salir a la luz. Valeria dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se abrió como si quisiera gritar, pero no le saliera la voz. «No puede ser», murmuró. «No puede ser». Y antes de que pudiera decir nada más, sus piernas cedieron. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo, desmayada. El salón entero estalló en gritos y confusión. Roberto corrió hacia su esposa. Los padres de Valeria gritaban pidiendo un doctor, pero yo me quedé ahí, quieta, mirando al juez Fernando Mendoza, que ahora estaba parado frente a mí, y sonrió. Una sonrisa que yo conocía bien, una sonrisa que no veía desde hacía 40 años. «Hola, Soledad», dijo con voz suave. «¿Cuánto tiempo?». Las siguientes horas fueron un caos. Trajeron a un doctor que estaba entre los invitados. Valeria recuperó el conocimiento, pero estaba en shock, sin poder articular palabra coherente. La sentaron en una silla y le dieron agua. Sus padres la rodearon, confundidos y preocupados. Roberto no entendía nada. Y yo finalmente había despertado. Años de sumisión, de aguantar humillaciones, de aceptar migajas de cariño, de justificar lo injustificable, se evaporaron en ese instante. Ver a Valeria en el suelo, ver su cara de terror, ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba, me dio una claridad que no había tenido en décadas. Me había pasado la vida siendo invisible, la madre que trabajaba en las sombras, la mujer que se sacrificaba en silencio, la que nunca pedía nada a cambio, la que aceptaba cualquier trato con tal de no perder el amor de su hijo. Pero esa noche, algo cambió. No fue venganza lo que sentí, fue despertar, como cuando llevas años durmiendo y de repente abres los ojos y ves la realidad tal como es. El juez Fernando Mendoza seguía parado frente a mí. La gente empezaba a murmurar. Mercedes me miraba con complicidad. Y yo, por primera vez en 40 años, me permití recordar sin dolor. «¿Podemos hablar?», preguntó Fernando con suavidad. Asentí. Salimos del salón hacia la terraza del hotel. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Guadalajara brillaba a lo lejos. «No debí venir sin avisar», comenzó él. Pero cuando Mercedes me contactó y me contó lo que estaba pasando, supe que tenía que estar aquí. Mercedes, mi hermana, mi cómplice, la única que sabía mi secreto. «No te preocupes», dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. «Hiciste bien en venir». Nos quedamos en silencio un momento. 40 años pueden parecer toda una vida o un instante, dependiendo de cómo los mires. Fernando y yo nos habíamos conocido cuando éramos jóvenes. Mucho antes de Héctor, mucho antes de todo. «Te ves bien, Soledad», dijo él. «El tiempo ha sido amable contigo». Me reí, una risa amarga. El tiempo no ha sido amable con nadie como yo, pero he sobrevivido. Eso es suficiente. Mercedes me contó sobre Roberto, sobre su esposa, sobre cómo te tratan. Sentí vergüenza por un momento.
Pero luego esa vergüenza se transformó en algo más, en dignidad, en autovaloración. ¿Por qué debería avergonzarme yo? Yo no era la que había actuado mal. Valeria viene de buena familia, dije. Familia que tú conoces muy bien, según entiendo. Fernando asintió con expresión seria. El padre de Valeria, Rodrigo Domínguez, es notario. Hemos trabajado juntos en casos legales. Es un hombre complicado. ¿Complicado? Tiene una reputación impecable en público, pero yo he visto expedientes, casos que nunca llegaron a juicio porque tienen influencias, cosas que prefieren mantener ocultas. Esto me sorprendió. Valeria siempre había presumido la honestidad y el prestigio de su familia. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Fernando dudó. No debería decirte esto, pero considerando las circunstancias... Rodrigo Domínguez ha estado bajo investigación por fraude notarial, documentos falsos, herencias manipuladas. Nada que se haya podido probar definitivamente, pero las sospechas están ahí. Procesé esta información. La familia perfecta de Valeria no era tan perfecta después de todo. ¿Y Valeria lo sabe?, pregunté. No lo sé, pero cuando me vio entrar al salón y caminar hacia ti, creo que hizo una conexión. Creo que entendió que tú no eres quien ella pensaba que eras. Tenía razón. Durante toda la boda, Valeria me había tratado como basura, como alguien insignificante, como una mujer pobre y sin importancia que no merecía respeto. Pero verla desmayarse cuando vio que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia me conocía, cuando vio que yo tenía conexiones que ella desconocía, debe haberla hecho replantearse todo. Nunca quise usar tu nombre, le dije a Fernando. Nunca quise que la gente supiera sobre nosotros, sobre nuestro pasado. Lo sé, respondió él con ternura. Siempre fuiste discreta, siempre pusiste a otros primero. Es una de las cosas que más admire de ti. Pero Sol, hay un momento en que tienes que ponerte a ti misma primero. Esas palabras resonaron en mí. ¿Cuándo había sido la última vez que me puse a mí misma primero? ¿Cuándo había sido la última vez que dije no a algo que no quería hacer? ¿Cuándo había sido la última vez que defendí mi dignidad? No podía recordarlo, porque nunca lo había hecho. Las cosas van a cambiar, dije, más para mí misma que para él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fernando. Todavía no lo sé, admití, pero ya no voy a ser invisible. Ya no voy a aceptar que me traten como si no valiera nada. Ya no voy a sacrificarme por gente que ni siquiera me aprecia. Fernando sonrió. Esa es la Soledad que yo conocí, la mujer fuerte que no le tenía miedo a nada. Nos quedamos un rato más en la terraza, hablando de cosas que habían pasado, de caminos que no tomamos, de la vida que podríamos haber tenido, no con nostalgia ni arrepentimiento, simplemente reconociendo que el pasado existió. Cuando regresamos al salón, Valeria ya estaba consciente pero pálida. Roberto me vio entrar con Fernando, y su expresión fue de total confusión. «Mamá», me llamó. «¿Qué está pasando? ¿Quién es este señor?». Antes de que pudiera responder, Fernando se adelantó. «Soy Fernando Mendoza, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, y soy un viejo amigo de tu madre». Las palabras cayeron como bombas. Vi cómo Roberto procesaba la información. Vi cómo Valeria lo miraba con horror. Vi cómo los padres de Valeria intercambiaban miradas nerviosas. «¿Un amigo?», repitió Roberto. «Un muy buen amigo», confirmé yo, con la cabeza en alto, «de hace muchos años». Y en ese momento, decidí que era hora de que todos supieran mi historia, la historia real, no la versión empobrecida y humillante que Valeria había pintado, mi verdadera historia. «Creo que todos merecen saber la verdad», dije, mi voz resonando más fuerte de lo que esperaba. «Roberto, siéntate. Esto va a ser largo». Mi hijo obedeció, aún confundido. Valeria intentó levantarse, pero su madre la detuvo. Los padres de Valeria, Rodrigo y Patricia, me miraban con una mezcla de curiosidad y temor. «Fernando y yo nos conocimos cuando teníamos 18 años», comencé. «Yo trabajaba en la casa de su tía, limpiando y ayudando en la cocina. Fernando estaba estudiando Derecho en la universidad». Fernando asintió, dejándome contar la historia a mi manera. «Nos enamoramos. Fue algo inesperado, imposible. Yo era una muchacha pobre del mercado de Analco. Él venía de una familia de abogados y jueces. Su familia nunca lo habría aceptado». Hice una pausa. Los recuerdos volvían con claridad cristalina. Nos veíamos a escondidas. Durante 2 años. Él me prometió que cuando terminara la universidad,
Haríamos pública nuestra relación, que enfrentaríamos a su familia juntos. Yo le creí, lo amaba, creí que el amor era suficiente. Roberto me miraba como si estuviera viendo a una extraña, pero entonces la familia de Fernando descubrió nuestra relación. Continué. Su padre era juez, muy respetado. Me mandó llamar a su despacho. Me ofreció dinero para que desapareciera de la vida de su hijo. Mucho dinero. ¿Y lo aceptaste?, preguntó Roberto, y había juicio en su voz. No, respondí con firmeza. Les dije que no me podían comprar, que Fernando y yo nos amábamos y que nada nos separaría. Fernando intervino. Mi padre entonces me amenazó. Dijo que si no terminaba con Soledad, me desheredaría, que no pagaría mi universidad, que me cortaría de la familia. Yo era joven, cobarde, tenía miedo de perderlo todo. Así que me terminó, dije, y todavía podía sentir el dolor de ese día. Me dijo que lo nuestro había sido un error, que yo no encajaba en su mundo, y desapareció de mi vida. El silencio en el salón era absoluto. Todos estaban escuchando. Yo estaba devastada, pero era joven. Seguí adelante. Meses después conocí a Héctor, tu padre, Roberto. Me casé rápido, tal vez demasiado rápido, intentando olvidar, intentando llenar el vacío. Y luego naciste tú. Miré a mi hijo con ternura. Tú fuiste la mejor cosa que me pasó, la razón por la que todo valió la pena. Cuando tu padre nos abandonó, me prometí que te daría todo lo que necesitaras, que nunca te faltaría nada, y cumplí esa promesa. Roberto tenía lágrimas en los ojos, pero lo que nunca te dije, continué, es que Fernando nunca dejó de buscarme. Una vez que se convirtió en juez, una vez que tuvo su propia vida y su independencia, intentó contactarme, pero yo ya estaba casada, ya tenía un hijo, ya era tarde. Fernando tomó la palabra. Durante años traté de encontrarla. Quería pedirle perdón. Quería que supiera que mi mayor error fue dejarla ir. Pero Soledad había desaparecido. Cambió de colonia, de trabajos. Fue solo hace unos meses que Mercedes, su hermana, me contactó a través del tribunal. Mercedes, que había estado escuchando desde su mesa, asintió. Le conté todo a Fernando, explicó Mercedes. Cómo habías sacrificado tu vida por Roberto. Cómo trabajabas día y noche. Cómo Roberto te había olvidado desde que conoció a... Miró a Valeria con desprecio, su esposa. Mercedes me pidió que viniera a la boda, continuó Fernando. Al principio dudé, no quería causar problemas, pero cuando me contó cómo te estaban tratando, cómo Valeria te humillaba públicamente, supe que tenía que estar aquí, para que supieras que no estás sola, para que Roberto supiera quién es realmente su madre. Valeria finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. ¿Qué importa quién conoció hace 40 años? Eso no cambia nada. Cambia todo, respondí, mirándola directamente por primera vez con autoridad, porque ustedes me juzgaron sin conocerme, me trataron como basura, como si mi valor dependiera de mi ropa o de mi cuenta bancaria, como si limpiar casas fuera algo de lo que avergonzarse. Me dirigí entonces a Roberto. Te di todo, hijo, todo. Vendí lo único que tenía para que pudieras estudiar. Trabajé hasta enfermarme para que tuvieras ropa, comida, libros. Nunca te pedí nada a cambio, solo que me respetaras, solo que me amaras. Pero desde que conociste a Valeria, me convertí en un estorbo, en una vergüenza. Las lágrimas corrían por las mejillas de Roberto. Y esta noche, continué, tu esposa se rió de mi vestido. Me humilló delante de todos, como si yo no valiera nada, como si todo lo que hice por ti no significara nada. Mamá, Roberto intentó hablar. Déjame terminar, lo interrumpí. Lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de ustedes sabía, es que yo tengo amigos, gente que me aprecia, gente que conoce mi valor, como Fernando, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, como Mercedes, que nunca me abandonó, como todas las familias para las que trabajé durante años, y que me respetaron y valoraron. Me volví hacia los padres de Valeria. Su hija me juzgó por mi ropa, pero yo los juzgo a ustedes por su carácter, y déjenme decirles que están lejos de ser perfectos. Rodrigo Domínguez palideció. ¿Qué está insinuando? No insinúo nada, respondí con calma. Solo digo que la gente de cristal no debería tirar piedras. Todos tenemos secretos, todos tenemos pasados. La diferencia es que yo no pretendo ser lo que no soy. Fernando me apoyó. Soledad es una mujer de honor. Ha trabajado honestamente toda su vida. Ha sacrificado todo por su hijo. Merece respeto, no humillación.
Tienes razón, dijo una voz desde el fondo del salón. Era una de las señoras que había estado sentada en mi mesa. Yo conozco a doña Soledad desde hace años. Trabajó en mi casa. Es la mujer más trabajadora y honesta que conozco. Debería darte vergüenza, Valeria, tratar así a tu suegra. Otras voces se sumaron. Gente que me conocía de los barrios donde había trabajado. Gente que sabía quién era yo realmente. No todos los invitados eran amigos de Valeria. Algunos eran vecinos, gente del pueblo, gente real. Doña Sole cuidó a mi madre cuando estaba enferma, dijo otra mujer. Nunca aceptó ni un peso extra. Es una santa. Me arregló el vestido de quinceañera de mi hija sin cobrarme, agregó otra. Dijo que ella sabía lo que era no tener dinero. Cada testimonio era una puñalada para Valeria. Su cara perfecta se descomponía con cada palabra. Esto es un complot, gritó Valeria de repente. Todos están contra mí. No, dije con calma. Esto es simplemente la verdad saliendo a la luz. Y la verdad, Valeria, es que yo soy mucho más de lo que tú creíste que era. Y tú eres mucho menos de lo que pretendes ser. Los días después de la boda fueron reveladores. Roberto vino a visitarme a mi pequeña casa, solo, por primera vez en meses. Entró con la cabeza gacha, avergonzado. Mamá, comenzó, pero yo levanté la mano. Siéntate, Roberto. Tenemos que hablar. Se sentó en el mismo sillón viejo donde había crecido. De repente parecía un niño otra vez. Mi niño, el que había perdido en algún momento del camino. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Lo siento mucho. No me di cuenta. No vi. No viste porque no quisiste ver. Lo interrumpí. Porque era más fácil seguirle la corriente a Valeria que defender a tu propia madre. Él lloró. Lágrimas reales, no de cocodrilo. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Tengo que decirte algo, dijo después de calmarse. Algo que descubrí después de la boda. Me senté frente a él, lista para escuchar. Valeria, ella sabía quién era el juez Mendoza. Ella sabía sobre tu pasado con él. Esto me sorprendió. ¿Cómo? Su padre, explicó Roberto. Rodrigo Domínguez trabajó en casos donde Fernando era juez. Valeria había visto fotos viejas, documentos. Encontró una foto tuya de hace años en un archivo viejo del tribunal. Te reconoció. El mundo se detuvo por un momento. ¿Me reconoció? Sí. Y cuando le preguntaste por qué nunca lo mencionó, ¿sabes qué me dijo? La voz de Roberto temblaba de ira. Dijo que le parecía divertido, que le gustaba verte humillada sin saber que ella conocía tu secreto. La crueldad de eso me dejó sin aliento. Valeria no solo me había humillado por ignorancia, lo había hecho a propósito, sabiendo perfectamente quién era yo. Hay más, continuó Roberto. El padre de Valeria está siendo investigado. Fernando tenía razón. Fraude notarial, documentos falsificados. Y Valeria lo sabía. Por eso se desmayó cuando vio al juez entrar. No porque estuviera sorprendida de que te conociera, sino porque tiene miedo de que Fernando sepa sobre los negocios sucios de su padre. Todo empezaba a tener sentido. La crueldad excesiva de Valeria, su necesidad de humillarme, era una forma de desquitarse. Si ella podía mantenerme pequeña, invisible, sin importancia, nadie descubriría que su familia perfecta era una fachada. ¿Y tú qué piensas hacer?, le pregunté a Roberto. No lo sé, admitió. Es mi esposa, pero también no sé quién es realmente. Durante la luna de miel que cancelamos después del escándalo de la boda, la vi diferente, fría, calculadora, como si yo fuera un peón en un juego que no entiendo. Me dolió ver a mi hijo así, perdido, confundido, pero también me dio esperanza, porque significaba que estaba abriendo los ojos. Roberto, dije con suavidad, no puedo tomar decisiones por ti, pero te voy a decir algo. El respeto es fundamental en cualquier relación. Si Valeria no me respeta a mí, tu madre, la persona que te crió, ¿cómo va a respetarte a ti? Él asintió lentamente. Después de que Roberto se fue, llamé a Mercedes. Tenemos que hablar con Fernando, le dije. Necesito saber todo sobre el caso contra Rodrigo Domínguez. Mercedes llegó en 1 hora. Fuimos juntas a las oficinas del tribunal. Fernando nos recibió en su despacho privado. Era un lugar impresionante, con estanterías llenas de libros de leyes y diplomas en las paredes. Sabía que vendrías, dijo Fernando con una sonrisa. Necesito información, dije directamente, sobre Rodrigo Domínguez. Fernando se puso serio. ¿Estás segura? Una vez que sepas, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Fernando sacó una carpeta de su escritorio.
Rodrigo Domínguez está bajo investigación por 3 casos diferentes. Falsificación de documentos testamentarios, principalmente. Ha estado robando herencias de familias durante años. Usa su posición como notario para alterar testamentos, hacer que propiedades pasen a sus clientes en vez de a los herederos legítimos. Luego se lleva una comisión. ¿Y no lo han arrestado?, preguntó Mercedes. Tiene conexiones, explicó Fernando. Ha logrado que los casos se retrasen, que testigos desaparezcan, que evidencia se pierda. Pero esta vez tenemos algo sólido. Una familia finalmente se atrevió a denunciar y tienen pruebas. ¿Cuándo va a haber una sentencia?, pregunté. En 3 meses. El juicio apenas está comenzando. Pero entre tú y yo, si lo encuentran culpable, irá a prisión. Procesé esta información. Valeria y su familia perfecta estaban a punto de desmoronarse, y ella lo sabía. Por eso había actuado con tanta crueldad en la boda. Era su última oportunidad de sentirse superior antes de que todo se viniera abajo. «Hay algo más que debes saber», agregó Fernando. «La casa que los padres de Valeria le regalaron a ella y a Roberto, sí, está a nombre de Rodrigo, no de Valeria. Si lo encuentran culpable, todos sus bienes serán confiscados, incluyendo esa casa. Roberto y Valeria se quedarían sin nada». La ironía era casi poética. «No quiero venganza», dije, «pero quiero justicia. Y la tendrás», prometió Fernando. «Pero necesito que entiendas algo, Soledad. Esto va a ponerte en el centro de atención. Cuando salga que tú y yo nos conocemos, que tenemos historia, la gente va a hablar. La defensa de Rodrigo podría intentar usarlo para decir que el juicio está manipulado. Ya me he recusado del caso», continuó Fernando. «No voy a ser yo quien lo juzgue, precisamente por nuestra relación, pero aún así, la conexión va a salir a la luz. No me importa», dije con determinación. «Ya me humillaron públicamente. Ya intentaron hacerme sentir pequeña. Si tengo que soportar más escrutinio para que se haga justicia, que así sea». Mercedes tomó mi mano. «Estoy contigo, hermana. Salimos del tribunal con un plan. No íbamos a hacer nada directamente contra Valeria. No necesitábamos hacerlo. La justicia seguiría su curso. Pero sí íbamos a asegurarnos de que Roberto supiera toda la verdad, de que entendiera exactamente con quién se había casado. También tomé otra decisión. Era hora de dejar de vivir en las sombras, de dejar de sentir vergüenza por quién era. Había trabajado honestamente toda mi vida. Había criado a un hijo decente, o al menos eso esperaba. No tenía nada de qué avergonzarme. Empecé a hacer cambios, pequeños al principio. Me compré ropa nueva con el dinero que había estado ahorrando. No ropa cara como la de Valeria, pero ropa bonita, de mi talla, que me hacía sentir bien. Me corté el cabello en un salón de verdad, no en la cocina de mi casa. También empecé a decir que no. Cuando el hijo de una vecina me pidió que le cosiera un vestido gratis, porque somos amigas, le dije que no, que cobraba por mi trabajo. Cuando otra señora para la que trabajaba me pidió que limpiara su casa un domingo, le dije que los domingos eran mi día de descanso. Era liberador. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí misma primero, y no se sentía egoísta, se sentía necesario. 2 meses después de la boda, Roberto tocó a mi puerta en medio de la noche. Estaba despeinado, angustiado. Entré inmediatamente. «Mamá», dijo con voz desesperada, «necesito tu ayuda». Lo senté y le preparé té de manzanilla, como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. «Valeria y yo tuvimos una pelea terrible», comenzó. «Le pedí que se disculpara contigo, que al menos reconociera lo cruel que fue en la boda. Y ella me dijo que tú no merecías una disculpa, que eras una mujer insignificante, que había atrapado la atención de un juez importante por lástima». Sentí el impulso de defenderme, pero dejé que Roberto continuara. Le dije que eso no era cierto, que Fernando claramente te respetaba y apreciaba, y entonces ella dijo algo horrible. Roberto hizo una pausa, las lágrimas corriendo por su cara. Dijo que tú probablemente te habías acostado con Fernando cuando eras joven para conseguir favores, que eras una cualquiera. La furia subió por mi pecho, pero la contuve. Respiré profundo. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté. Le grité. Le dije que nunca volviera a hablar así de ti, que tú eras la mujer más honesta y trabajadora que conocía, que ella no tenía derecho a juzgarte. Roberto me miró con ojos suplicantes. «Mamá, lo siento tanto».
Debí haberte defendido desde el principio. Es cierto, dije con calma. Debiste, pero también entiendo que el amor te cegó. A todos nos pasa. Ya no la amo, confesó Roberto. O tal vez nunca la amé de verdad. Creo que me enamoré de la idea de ella, de su familia perfecta, de su mundo elegante, de todo lo que yo pensaba que quería. Pero ahora veo que ese mundo es falso, vacío. Tomé las manos de mi hijo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Estamos casados apenas 2 meses, pero siento que no la conozco. Y hay algo más. Dudó. El padre de Valeria me ofreció trabajo en su notaría, pero después de lo que me dijiste sobre la investigación, empecé a hacer preguntas, y Valeria se puso histérica. Me dijo que dejara de husmear, que su padre era un hombre honorable, y que yo no tenía derecho a dudar de él. ¿Aceptaste el trabajo?, pregunté. No, le dije que quería trabajar como abogado independiente, y eso también la enojó. Dijo que yo era un tonto, que su padre podría darme una vida cómoda y que yo la estaba rechazando por orgullo. Roberto se veía perdido, como un niño en medio de una tormenta. Hijo, dije con firmeza, tienes que tomar tus propias decisiones. Yo no puedo hacerlo por ti, pero te voy a decir algo. Casarse fue tu elección. Permanecer casado también lo es. Solo tú sabes si puedes vivir con alguien que no respeta a tu familia, que te manipula, que representa valores que van contra todo lo que yo te enseñé. Creo que quiero el divorcio, susurró Roberto. Pero tengo miedo de lo que dirá la gente, miedo de fracasar, miedo de haber arruinado mi vida. Un matrimonio de 2 meses no define tu vida, le aseguré. Tienes apenas 26 años, tienes toda una vida por delante. Y créeme cuando te digo que es mejor estar solo que mal acompañado. Esa noche Roberto durmió en mi casa, en su vieja cama. Por la mañana se veía más tranquilo, más decidido. Una semana después, el juicio contra Rodrigo Domínguez comenzó. Fue noticia en todos los periódicos locales. Notario prestigioso acusado de fraude, decían los titulares. La familia Domínguez intentó mantener la calma, pero era obvio que estaban desesperados. Valeria llamó a Roberto llorando, pidiéndole que testificara a favor de su padre. Roberto se negó. No voy a mentir en un tribunal, le dijo. Esto fue el punto de quiebre. Valeria le gritó que era un traidor, que su familia se encargaría de destruir su carrera, que se arrepentiría de haberse casado con ella. Ya me arrepiento, respondió Roberto, y colgó. El día del veredicto, 3 meses después de la boda, Roberto pidió acompañarme al tribunal. No teníamos que estar ahí, pero ambos queríamos ver el final de esta historia. Fernando no estaba juzgando el caso, pero estaba presente como observador, como representante del Tribunal Superior. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable en todos los cargos, vi cómo la familia Domínguez se desmoronaba. Patricia, la madre de Valeria, sollozaba. Rodrigo, el padre, permanecía rígido, en negación. Y Valeria nos vio a Roberto y a mí en la sala. Su rostro se transformó en pura furia. Intentó acercarse, pero los guardias de seguridad la detuvieron. «¡Esto es culpa tuya!», gritó, señalándome. «Tú y ese maldito juez manipularon todo. Mi padre es inocente». «Tu padre es un criminal», respondí con calma, y la justicia finalmente lo alcanzó. «Tú no eres nadie», chilló Valeria. «Una sirvienta miserable que se acuesta con jueces para conseguir favores». Fernando se acercó, su presencia imponente. «Señorita Domínguez», dijo con voz de autoridad. «Cuidado con sus palabras. La difamación es también un delito. Y Soledad Ramírez es una mujer respetable que no merece sus insultos». «¿Respetable? Es mi madre», la interrumpió Roberto, poniéndose frente a ella. «Y si vuelves a insultarla, presentaré una demanda por difamación yo mismo. Soy abogado, ¿recuerdas? Aprendí de los mejores». Valeria retrocedió, finalmente sin palabras. Los guardias la escoltaron fuera de la sala. Roberto y yo salimos del tribunal juntos. El aire fresco nunca se había sentido tan liberador. «Voy a pedir el divorcio», dijo Roberto. «Mañana mismo». «¿Estás seguro?», pregunté. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche, Roberto y yo cenamos en mi casa. Preparé su comida favorita, picadillo con papas. Comimos en silencio, un silencio cómodo, sanador. «Mamá», dijo después de un rato, «¿alguna vez me vas a perdonar?». «Ya lo hice», respondí honestamente.
El día que defendiste mi honor en el tribunal, el día que elegiste la verdad sobre la comodidad. Él sonrió, y por primera vez en meses, vi a mi hijo real. No al hombre que Valeria había intentado moldear, sino al niño que había criado, al hombre bueno, que siempre había estado ahí, solo que temporalmente perdido. 6 meses después de la boda desastrosa, mi vida había cambiado completamente, no en las grandes formas que esperarías en las películas, sino en las pequeñas formas que realmente importan. Me mudé a un departamento mejor. No era grande ni lujoso, pero tenía 2 habitaciones, una cocina con ventana que daba al sol y un pequeño balcón donde puse macetas con flores. Era mío. Por primera vez en mi vida, vivía en un lugar que sentía realmente mío. Roberto se divorció de Valeria. El proceso fue rápido porque no tenían bienes compartidos. La casa había sido confiscada cuando arrestaron a Rodrigo Domínguez. Valeria intentó pedir pensión alimenticia, pero el juez negó su petición. Roberto no tenía bienes. Todo lo que tenía se lo había dado yo, trabajando. Mi hijo abrió su propio despacho de abogado. Era pequeño, modesto, pero era suyo. Se especializó en ayudar a familias de bajos recursos con casos de herencias y propiedades. Creo que el caso de Rodrigo Domínguez le enseñó algo sobre justicia real. Empezó a visitarme regularmente otra vez. Los domingos veníamos juntos. A veces traía compañeros de trabajo, a veces venía solo. Hablábamos de todo, de sus casos, de mis nuevos proyectos, de la vida. La relación que habíamos perdido lentamente se estaba reconstruyendo. ¿Sabes qué es lo más triste?, me dijo un domingo mientras comíamos. Que tuve que perderte para valorarte, que tuve que ver cómo te humillaban para darme cuenta de todo lo que habías hecho por mí. El arrepentimiento es parte del crecimiento, le dije. Lo importante es que aprendiste. En cuanto a Fernando, nos hicimos amigos de nuevo. No de la forma romántica de nuestra juventud, sino de una forma más madura, más real. Tomábamos café una vez por mes. Hablábamos de libros, de política, de la vida. Había respeto mutuo, admiración. No necesitábamos más que eso. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haber estado conmigo?, me preguntó una vez. Lo pensé honestamente antes de responder. Al principio sí, durante años, pero luego entendí que si hubiera estado contigo, no hubiera tenido a Roberto. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y las decepciones, no cambiaría a mi hijo por nada. Fernando sonrió. Eres una mujer sabia, Soledad. No, respondí. Solo soy una mujer que aprendió tarde que no puede vivir solo para otros, que también tengo que vivir para mí. Esa fue tal vez la lección más importante de toda esta experiencia. Durante 62 años había vivido para otros, para mis padres, para mi esposo, para mi hijo, siempre sacrificándome, siempre poniéndome última, siempre creyendo que mi valor dependía de cuánto daba. La humillación de Valeria, por cruel que fue, me despertó. Me hizo ver que había estado viviendo como una sombra, que había dejado que la pobreza y las circunstancias definieran quién era yo, que había olvidado que tenía valor propio, independientemente de cuánto dinero tenía en el banco o qué ropa llevaba puesta. Empecé a tomarme en serio. Tomé clases de computación en el centro comunitario. A mis 62 años, aprendí a usar internet, a enviar emails, a hacer búsquedas. El mundo se abrió para mí de formas que nunca imaginé. También empecé a escribir historias de mi vida, de las mujeres que había conocido trabajando en casas, de las luchas y victorias pequeñas de gente como yo, no para publicar, sino para mí, para procesar, para recordar, para no olvidar quién era. Mercedes y yo nos hicimos aún más cercanas. Ella había sido mi roca durante todo esto, mi confidente, mi cómplice. Los sábados íbamos al mercado juntas, como hacían nuestras madres. Comprábamos flores, vegetales frescos, y luego nos sentábamos a tomar café y reírnos de la vida. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, me dijo un día. Valeria intentó humillarte por tu vestido viejo, pero al final, tú tenías más dignidad en ese vestido viejo que ella en todo su vestido de 100.000 pesos. Tenía razón. La dignidad no viene de la ropa que usas o el dinero que tienes. Viene de saber quién eres, de vivir con honestidad, de tratar a otros con respeto, independientemente de su posición social. Valeria, según supe, tuvo que mudarse con su madre a un departamento pequeño después de que confiscaron todos los bienes de su padre. Su vida de lujo se terminó de la noche a la mañana. Parte de mí sintió lástima por ella.
pero solo parte. Porque ella había elegido ser cruel cuando podía haber elegido ser amable. Un año después de la boda, Roberto me invitó a cenar. Dijo que tenía algo importante que decirme. Llegué nerviosa, sin saber qué esperar. «Mamá», comenzó, «conocí a alguien». Mi corazón dio un vuelco. No de miedo esta vez, sino de esperanza. Se llama Lucía. Es maestra de primaria. Trabaja en una escuela pública en Tlaquepaque. Es diferente. De todo. Me mostró una foto. Lucía era bonita de forma natural. Sonrisa amplia, ojos amables. No había pretensión en su rostro. «¿Cuándo la voy a conocer?», pregunté. «Hoy», respondió Roberto. «Está esperando afuera. Quería pedirte permiso primero». Lucía entró tímidamente. Llevaba un vestido sencillo, flores en el cabello. Me saludó con un abrazo genuino. «Doña Soledad», dijo, «Roberto me ha contado tanto sobre usted. Es un honor conocerla». Cenamos los tres juntos. Lucía me preguntó sobre mi vida, sobre mis trabajos, sobre cómo había criado a Roberto sola. No con morbo ni curiosidad falsa, con genuino interés, con respeto. «Mi mamá también fue empleada doméstica», me confió. «Nos crió a 4 sola. Así que entiendo el sacrificio, entiendo el amor». Por primera vez desde que Roberto se había casado con Valeria, sentí paz. Sentí que mi hijo finalmente había encontrado a alguien que lo merecía. Y más importante, alguien que me respetaba. Ahora, sentada en mi balcón, mirando el atardecer de Guadalajara, reflexiono sobre este año extraordinario. Empezó con humillación, con dolor, con sentir que todo lo que había hecho en mi vida no valía nada, pero terminó con redención, no la redención que dan otros, sino la que te das a ti misma, la redención de reconocer tu propio valor, de negarte a seguir siendo invisible, de exigir el respeto que siempre mereciste. No necesité vengarme de Valeria, la vida se encargó de eso. No necesité que Roberto me suplicara perdón, aunque lo hizo. No necesité que Fernando me rescatara, aunque su apoyo fue importante. Lo único que necesité fue despertarme, abrir los ojos, ver que había pasado 62 años viviendo para otros y era hora de vivir para mí también. Eso no significa que dejé de amar a Roberto. Eso no significa que me volví egoísta o dura. Significa que aprendí que puedes amar a otros sin perderte a ti misma, que puedes dar sin vaciarte completamente, que puedes ser generosa sin ser una mártir. Mi vestido viejo azul marino sigue colgado en mi closet. No lo tiré. Es un recordatorio, no de humillación, sino de supervivencia, de todos los años que trabajé y sacrifiqué, de la mujer que fui y la mujer que soy ahora. A veces me lo pongo cuando estoy en casa y sonrío, porque ahora sé que mi valor nunca estuvo en la tela, siempre estuvo en mí. Y a cualquier mujer que esté leyendo esto, que esté pasando por lo que yo pasé, que sienta que ha dado todo y no recibe nada a cambio, le digo, despierta, abre los ojos, tu vida no ha terminado, tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, mereces respeto, mereces amor, mereces vivir para ti también. No esperes a que alguien te humille públicamente para darte cuenta. No esperes a que un juez magistrado aparezca en una boda para validarte. No esperes a que tu hijo finalmente abra los ojos. Despierta ahora. Reconoce tu valor ahora. Exige respeto ahora, porque la vida es muy corta para vivirla en las sombras. Y tú, como yo, mereces brillar. La luna llena ilumina mi balcón. Mañana Roberto y Lucía vendrán a comer. Haré mi pozole especial. Pero esta vez no será solo para complacerlos. Será porque yo quiero hacerlo, porque me da alegría, porque elegí hacerlo. Y esa diferencia entre hacer las cosas porque otros esperan que lo hagas versus hacer las cosas porque tú quieres hacerlas, es todo. Es la diferencia entre ser invisible y ser vista, entre ser víctima y ser sobreviviente, entre estar rota y estar completa. Soy Soledad Ramírez García. Tengo 63 años. Soy madre, hermana, amiga. Soy trabajadora, sobreviviente, luchadora. Y por primera vez en mi vida, soy feliz. No porque tenga dinero o lujos, sino porque finalmente, después de toda una vida, me encontré a mí misma. Y nadie, nunca más, me va a hacer sentir menos de lo que soy. Nadie.